Creo que la gente en los medios debe dejar de creerse lo que inflan en algunos lados a la selección o lo que dicen en algunos lados en otros medios de que México está para competir mucho más arriba, que realmente tenemos mucho talento. No tenemos mucho talento, realmente somos malos como futbolistas, somos malos históricamente en la selección mexicana y a nivel mundial. Que es verdad, ahorita estamos en un muy bajo nivel, pero no quiere decir que podamos aspirar a mucho más con otro técnico o con otros jugadores. Es lo que hay y es lo que ha habido siempre. Y es que hay una coartada muy populista contra ese discurso y es que el malinchismo, el mexicano siempre lo ha limitado su mente, el mexicano nunca se la cree. Y es muy curioso que existe la polaridad esa de que hay gente que piensa eso y hay gente que piensa es que siempre los inflan y siempre creen que tenemos jugadores como Messi, como Cristiano y en realidad somos malísimos. O sea, no hay gris, es o blanco o negro, o somos buenísimos o somos malísimos. Y la verdad es que yo creo que somos más malísimos que buenísimos. Sí. Y no es cuestión de ahorita, no es porque ayer se perdió contra Qatar, es porque hay un historial del fútbol mexicano oscuro, negro, decepcionante, totalmente lleno de basofia. Sí. O sea, y el que no lo quiera ver es más que nada porque tiene muchísimo corazón y sigue creyendo mucho en la selección. Y eso es histórico, repito, no es por estos jugadores que tenemos jugadores buenos que alcanzan un buen nivel, pero que realmente están 2 o 3 escalones debajo del fútbol de la élite. Y que muchas veces esperamos mucho más de lo que pueden dar los jugadores. ¿Quiénes son los mejores jugadores de la selección mexicana? Irving Lozano, Edson Álvarez, Santiago Jiménez, Guillermo Ochoa, Johan Vázquez, César Montes. Sí. En esa lista ya te mencioné a 2 descendidos, güey. Sí. y a otro que ha descendido más veces. Que yo quiero mucho Ochoa, tú sabes que Ochoa, mi padre. Lo mama, no lo quiere, lo mama. Pero también reconozco los defectos y los límites que tiene Guillermo Ochoa y que por alguna razón tampoco, también un tema de suerte que hubo por ahí en algún momento, pero no le da para ser un arquero de élite mundial. Sí. Que ha tenido actuaciones de élite en partidos específicos, eso es innegable. Lo ha visto todo el mundo que ha presenciado los mundiales, pero tiene un límite Guillermo Ochoa y sin querer matarlo ni nada, no es su culpa que siga siendo el portero de la selección mexicana porque no hay un suplente digno. Es el mejor portero que tenemos. O sea, repito, es lo que hay y es lo que ha habido siempre. Y si las cosas no cambian a nivel directivo, a nivel organizacional, a nivel estructura, es lo que va a haber en un futuro. Ahora imagínate, güey, que gente con esa mentalidad como la de Cuauhtémoc, Osvaldo, Kikín, Luis García, que Luis García, a ver, puede ser una trayectoria decente con la selección, pero ninguno de ellos logró más de lo que hemos visto, más que nada mis generaciones, pues, o sea, tu generación, mi generación, las generaciones más recientes, jugadores como Sague, Luis García, Jorge Campos, el mismo Hugo Sánchez, todos los que están en televisoras, Kikín, Osvaldo Sánchez, Jorge Campos, no han logrado más de lo que lograron mis generaciones, o sea, las generaciones que me tocaron ver, las generaciones del 2010 al 2023. Todos esos jugadores, leyendas de la selección mexicana, son leyendas dentro de los parámetros de la selección y de la zona donde compite la selección. Y siguen teniendo una voz de autoridad que no les queda, güey. No les queda porque realmente ellos también pasaron por esos procesos humillantes y decepcionantes que la selección mexicana le ofrece a la afición. O sea, si nos ponemos en esa... Porque era el límite de ellos. Si nos ponemos en esa narrativa, nadie tiene derecho a alzarse el cuello y a hablar, nada más que los que realmente hicieron una carrera muy digna en Europa y que aún así no lograron trasladarlo a la selección nacional. Porque Hugo Sánchez en su momento fue el mejor jugador del mundo, güey, a mi parecer. Y no pudo trasladarlo a la selección mexicana porque ya estaba rodeado de un entorno en donde jugaba con compañeros que tenían un techo muchísimo más bajo que el de él. Sí, es que históricamente nada más hemos tenido 2 jugadores de élite, históricos. 2, nada más. Que la FIFA podría voltear a ver y decir, puedo explotar a estos 2 jugadores de élite aquí en México para propaganda, Sí, o sea, y hay otros emblemáticos como Jorge Campos que lo usan más por su carisma. Sí, por su carisma y lo llamativo y lo excéntrico que fue jugar portero y de delantero, los uniformes y todo eso. Todo lo que ha envuelto a Jorge Campos a lo largo de su trayectoria.
Pero realmente el límite ahí estaba marcado antes y está marcado ahora. Y eso parece Ese es el tema. tristemente que no va a cambiar. Ese es el tema, que no ha habido una evolución. Sí. O sea, la No ha habido tónica una de evolución. del jugador mexicano es mandar, ¿qué te gusta? Por año, unos 3, 10 jugadores a Europa. Por así, año, eso por es año. mucho, eso. Y no, Menos. pero es que espérate, pon tú. Un muy buen año para el futbolista mexicano para el fútbol mexicano, perdón, fue mandar 10 jugadores a Europa y que de esos 10 jugadores a los 6 meses no se hayan regresado 2. Y si bien nos va, O sí. que hayan sido titulares Sí. 1 o 2. O sea, Sí. siempre hay notas de que el Puebla mandó a 2 jugadores al Villarreal. Ya están de Ah, regreso después de 6 meses. Tal jugador se fue a las fuerzas básicas del Sporting de Lisboa. No, pues ¿qué crees? Ya está en la tercera división de Polonia. Sí, y es que más que nada esos son chavos que se van a probar a inferiores de equipos en Europa. Pero realmente saltos a Europa como tal, ¿cuántos se han dado en los últimos años? ¿Y cuántos se van a dar ese periodo de transferencias? ¿A quién calculas que se pueda ir a Europa? Luis Chávez quizás como Con 27 último años. tren. ¿Y a quién más? No hay mucho más realmente, o sea... En cambio, se han regresado más de Europa en el último año. hecho, Eric Gutiérrez, de quien vamos a hablar en el último Eric bloque. Gutiérrez. Jorge Sánchez está sonando de que pueda regresar a Monterrey. Así que vamos, no sé si vamos en retroceso, pero no está dando la materia prima que hemos generado en los últimos años para competir al más alto nivel. Y eso es triste porque selecciones como Estados Unidos han evolucionado. Ha evolucionado Estados Unidos. Canadá. Canadá está evolucionando y si siguen manteniendo ese proceso probablemente no sea un tema de generaciones, sino que sigan sacando más jóvenes con talento y exportándolos al mejor fútbol y México no está haciendo eso. Y es que eso nunca va a pasar, nunca vamos a evolucionar hasta que la gente al mando esté consciente de lo que es, estar a cargo, perdón, de una federación de fútbol, de una federación nacional. Porque siempre existe el discurso de es que el fútbol es un negocio y ellos están abogando por el negocio, Y sí, bla, bla. y sí. Y sí, pero yo creo que, no sé, yo no soy empresario ni nada, güey, Hay que pero nivelarlo. no sé qué tan rentable sea un negocio, güey, en donde le das buen fútbol a la gente y la gente va a acudir más al estadio, vas a vender más playeras, bla, bla. El problema es que aquí el mexicano va al estadio aunque le vaya mal a la selección mexicana. Pues es que imagínate si la selección mexicana es negocio, siendo históricamente malos, imagínate si fuéramos buenos, güey. Sí, pero Si los dueños se propusieran ok, vamos a empezar a mejorar las cosas para que esto no sea solamente rentable en el negocio, sino que también mejoremos en el aspecto futbolístico y que después, siendo buenos, imagínate lo rentable que sería para sí, ellos pero mismos. ahí ya entra la afición, güey, y el criterio que tenga la afición. Porque no creo que la gente que vaya al estadio no se dé cuenta que el equipo que están viendo es malo. O que realmente se crean... Me parece algo increíble que se crean todos los cuentos, güey, de que vayan a ver un partido de México contra Islandia y que por meterle 3-0 a Islandia crean que somos candidatos a campeones del mundo y por eso sigan yendo al estadio cada 2-3 meses que hay amistosos en Estados Unidos, procesos pre-torneos oficiales que se hacen en Estados Unidos, los amistosos que iban a ver contra Arabia Saudita y contra no recuerdo quién que iban a ser en Europa, ya no van a ser en Europa, van a ser en Estados Unidos y parecía que eso iba a cambiar gracias al partido por el tercer lugar contra Panamá, parecía que se iba a cambiar, que la gente iba a reflexionar y que iba a entender que necesitábamos como afición exigir algo mejor para que se habían dado cuenta de su poder. Ajá, despidieron a Diego Coca y cambió por completo el panorama para la selección y para la federación más que nada, que es la que se debió de haber preocupado por ese tipo de panoramas tan tristes económicamente hablando, porque esa gente era una cantidad de dinero que se le iba a ir gracias a esas personas que iban a dejar ir al estadio. Sí. Y ahí es cuando entramos nosotros como afición también, güey. O sea, las cosas nunca van a cambiar. Porque, como yo te digo, nosotros somos los últimos culpables de cómo juega la selección. Eso es responsabilidad de los jugadores, de los directivos, de los entrenadores, de los formadores de fuerzas básicas de los clubes, de los dueños de los clubes en decidir vender a un jugador mexicano por 20 millones de euros, si no, no te vas a Europa. ¿Cómo le vas a pedir 20 millones, 15 millones de euros al Feyenoord, que no es un equipo potente en Europa que esté acostumbrado a desembolsar esa cantidad de dinero por un jugador de élite? Ahora por un mexicano, güey. Que viene de la Liga MX, O sea, que es una liga menor. No va a pasar. O sea, con mucho trabajo el Manchester City, uno de los mejores equipos del mundo y
poderosamente económico, de los más ricos del mundo, se arriesgó, fíjense, se arriesgó pagando 20 millones de euros por Julián Álvarez, un argentino que debería tener los suficientes argumentos para ser una cantidad rentable de dinero al pagar por él. Campeón del mundo. Ahora, un equipo como el Feyenoord, que no está acostumbrado a pagar ese dinero por jugadores ya consagrados, no lo va a hacer por un mexicano que se desempeña en la Liga MX. No va a pasar. No va a pasar. Y eso lo tienen que entender los dueños para que haya más mexicanos en Europa. Es ahí donde entra la afición, que no somos culpables. Porque la afición no es culpable absolutamente nunca. Nada. Pero el poder que tiene la afición es dejar de comprar el producto, dejar de consumir el producto, dejar de ir a los estadios. Pero sé que es algo muy complicado porque la afición en Estados Unidos es difícil, y yo creo que se ha aprovechado al máximo esa situación. Y posiblemente no vaya a cambiar el sentimiento de esa afición nunca. No. Nunca. A lo mejor aquí en México fuera diferente. Ajá. Pero estamos pegados a Estados Unidos, sabemos la situación social que se vive entre los dos países, y eso no va a cambiar. Es como ese dicho, ¿no? De pobre México que está tan cerca de Estados Unidos. Sí. O sea, ha influido de todas formas el estar cerca de Estados Unidos. O sea, si México hubiera estado en... Algunas cosas para bien, otras para mal. Sí. Pero pues al final de cuentas siempre estás atenido a un país. Sí. Y eso, no sé, ¿realmente eres libre? Esa es la pregunta. ¿Por qué crees lo que crees, Aldair? Esa pregunta es para otro podcast, otro tema, otra charla, otra plática. Aquí hablamos de la selección. En conclusión, señores, ustedes tienen el poder de que posiblemente las cosas cambien. Que los directivos tomen conciencia de que ustedes se están alejando del producto que ellos venden, y que ustedes puedan hacerlo cambiar por exigir simplemente un mejor producto, como lo hicieran en cualquier otro ámbito en el que están consumiendo algo. Y por ende no sean tan alarmistas en el momento de que la selección mexicana tenga resultados como el de ayer ante Qatar, porque es algo que va a pasar, porque realmente tenemos un nivel pobre como fútbol, un nivel mediano, más acercándonos a lo bajo que mediano acercándonos a la élite del fútbol. Es lo que hay con la selección mexicana y el fútbol en general de México.